Bueno, pues ya se está grabando. Ok. Bueno, miren, en esta sesión que les voy a dar hoy es sobre el chat GPT. No sé si quienes de ustedes ya lo hayan utilizado. Si lo han utilizado, levanten la mano aquí en el chat o ahí, allá en el aula magna, si lo han utilizado alguna vez. Sí. Sí. Sí, lo suponía. Miren, yo cuando yo le pregunté a mis alumnos, usaban el chat GPT, ni siquiera usaban el que yo uso, ellos ya usan el otro, el de Microsoft. Ahorita vamos a explicar la diferencia, ¿no? Pero ellos ya lo usaban. En otras palabras, ellos van adelante que nosotros, las personas más jóvenes. Adoptan más rápido las tecnologías, etcétera. Bueno, entonces, en esta sesión voy a tratar de responder a dos preguntas que han surgido de lo que yo he aprendido usando esto en las clases. Y esas preguntas son estas. Yo les voy a pasar estos documentos, ¿verdad? La primera es, ¿debemos usar ChatGPT como apoyo para nuestra labor docente? Y en caso de usarlo, ¿qué valores, principios podríamos seguir para usar ChatGPT en la práctica docente? Yo sé que van a decir esto, la pregunta ya es a toro pasado, ya se está usando, yo ya la estoy usando. Por lo regular así ocurre con la tecnología, primero la usamos, luego ya nos damos cuenta de las implicaciones que está teniendo. Voy a ponerles un ejemplo de una tecnología que después de su aplicación y de su desarrollo, planteó muchas cuestiones que aún hoy no se han resuelto, que es, por ejemplo, la bomba atómica. Las grandes genios de la física, de la química, ayudaron a crear la bomba atómica. Y una de las personas que, no que instigó la creación de la bomba atómica, sino que informó sobre el desarrollo de ese tipo de armas, fue Albert Einstein. Se lo informó al gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, no, pues hay que desarrollar la nuestra. Y Albert Einstein luego rogaba que no lo hicieran, ¿no? No le hicieron caso, desde luego, ¿no? Los que están allí, cualquiera de ustedes puede ver este material que voy a presentar usando este código QR. En el chat voy a poner esta dirección. Todo este material yo se lo vamos a hacer llegar a través de las coordinaciones, pero lo pueden acceder ahí, ¿ok? Bueno, entonces aquí voy a explicarles, en primer lugar, qué es el ChatGPT. Aunque ya lo hayan utilizado, creo que hay algunos aspectos que a lo mejor algunos de ustedes no conocen, sino para reforzarlo, y si no, ustedes me ayudan a explicar algunas cosas que me hayan pasado, ¿no? Les comento que toda esta inquietud que yo tengo con el ChatGPT es a través del uso que yo le he dado en las clases, de una experiencia concreta en el aula, ¿sí? Y también a partir de la pregunta que me hizo un alumno, me dijo directamente, ¿puedo usar ChatGPT para hacer mi tarea? Así me preguntó. No el ChatGPT abierto, sino el de Microsoft. Son dos muy diferentes. ¿Okay? Bueno, entonces, bien, pues, ¿qué es ChatGPT? El ChatGPT, les pedía que fueran y le preguntaran a él mismo, ¿no? Pero bueno, yo ya lo hice para obviar tiempos. Y el ChatGPT es una inteligencia artificial que proporciona información, contesta preguntas, ensayos, composiciones, críticas musicales, da definiciones, argumenta, reflexiona. En el caso de los docentes, puede armar programas de estudio, cursos. Ajá. Y aquí les quiero comentar, dadas estas posibilidades, pues la tentación de usarlo es muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me va a hacer el trabajo. Y les quiero platicar una experiencia, porque me he estado documentando mucho desde que salió el ChatGPT.
asistí a un curso en el que un maestro, y aquí lo voy a poner, hasta guardé lo que decían. El curso dijo, vamos a votar sobre 5 temas de los cuales quieren que hagamos un curso, no que le preguntemos al ChatGPT sobre el tema, un curso, ¿sí? Y entre paréntesis, ese maestro no sabía de ninguno de los temas. Y dice, pues, tenemos 5 temas, ¿no? Pero el que va ganando, dice aquí, es la inteligencia emocional. Ajá. El tema que va ganando, entonces vamos a hacerlo, para no hacerles el cuento largo, pues vamos a hacerlo de inteligencia emocional. Quiero reiterar, él no sabía nada de eso. Y a partir de la votación que hizo entre los que asistían ahí, decidió hacer este curso. Hizo todo, desde el diseño instruccional hasta los PowerPoints, todo. Y una cosa que me daba mucha risa, en el mal sentido, era que decía, recuerden, todo esto que está diciendo hay que verificar si es cierto, ¿eh? Y aparte, pues sí, nunca está mal consultar algunas fuentes, consultar expertos, ¿sí? Relacionado con eso les digo, yo diario en mi correo recibo 3 correos que dicen cómo usar ChatGPT para que tu escuela tenga más alumnos, cómo usarlo en las clases para que ya no pierdan el tiempo los maestros. ¿Sí? Entonces, el ChatGPT hace eso, hace todas estas cosas, ¿sí? Pero aquí, hay que identificar primero que el ChatGPT es una inteligencia artificial. Pregúntense ustedes, ¿qué es una inteligencia? ¿Qué es la inteligencia en el ser humano? Pregúntenselo, y si alguien quiere poner ahí en el chat lo que es para él o ella la inteligencia artificial, pónganlo, ¿verdad? Pero el chat GPT se define como una inteligencia artificial que hace todas las cosas. Ajá. Marco. Ándale. Perdón, Marco. Oye, Marco, ¿se podrá ampliar un poquito la presentación? A ver. ¿Ve mejor? Ahí está. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Piénsenlo tantito y mírenle esta, digámosle, ponencia o plática, yo la he dado ya varias veces y por lo regular las personas ponen, no, la inteligencia es lo que te permite tomar decisiones, saber cómo actuar en diferentes momentos. La mayoría coinciden en esas cosas, la menciona de esa manera o la menciona de otra, pero coinciden en eso, ¿sí? Entonces, esta es una inteligencia que en teoría sí puede hacer todo eso que nosotros decimos, le llamamos inteligencia artificial. Ajá. La pregunta es, ok, si eso es la inteligencia en el ser humano, ¿es lo mismo en una máquina? ¿Puede hacer todo eso? Contestar esa pregunta es doloroso, ¿sí? Por varias razones. Primero, porque no, la máquina no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué es inteligencia artificial o por qué le llamamos así? Los mismos que estudian todo esto de la inteligencia artificial, ellos la definen así, por ejemplo, el nuevo y emocionante esfuerzo por hacer que las computadoras piensen, máquinas con mente en el sentido completo y literal. El objetivo final de la IA es construir una persona o más humildemente un animal. La IA es el campo dedicado a la construcción de artefactos que son inteligentes, donde inteligente significa que pasa pruebas de inteligencia, como la escala para adultos de Wechsler. Ajá, esa, ¿saben cuál es? Es la de la que ¿cómo se llama? Miden tu IQ, perdón. Y otras pruebas de capacidad mental como pruebas de capacidad mecánica y creatividad. ¿Sí? Es rama de la informática que se ocupa de la automatización del comportamiento inteligente. Bueno, los científicos de esto están trabajando en esto, miren, en una inteligencia artificial que piense como un ser humano, que actúe como un ser humano, ¿sí? Que hagan cosas de forma racional, que piensen de forma racional. Eso es lo que está trabajando actualmente, ¿sí? En el caso de ChatGPT, quieren que se logre algo como... No les voy a poner el video para no alargar esto, pero pues básicamente están buscando algo así, ¿no? Alguien que tú le preguntes, básicamente una persona que le preguntes y que te asista en tus búsquedas, ¿no? Algo, la ciencia artificial, ¿cómo se llama? La ciencia ficción
se ha encargado de predecir muchas de estas cosas que en realidad son las que los científicos no han estado buscando y nada más las desarrollaron en sus historias. Y pero ChatGPT básicamente es algo como esto. ¿Sí? Es un diálogo donde tú le preguntas y te brinda información y ese diálogo lo hace como si lo hiciera una persona. Ajá. Aquí ya hay implicaciones importantes. La sensación es que es una persona. ¿No? Ya no es lo mismo que una computadora, ya no es lo mismo que entrar a Google. Ya tiene otras implicaciones. Bueno, aquí no les voy a poner son películas de ciencia ficción donde se ven estas inteligencias actuando, ¿verdad? En algún momento regresaría algunas de esas para comentarles algo, ¿no? La inteligencia artificial, que se supone que hace lo que el ser humano puede razonar como el ser humano, tiene dos vertientes, ¿no? La inteligencia artificial débil, ajá. Por ejemplo, la que utiliza YouTube, la que utiliza Netflix para proponerte canciones y videos y eso, o en la que se ve tu cara y pueden identificar quién eres, cosas de ese tipo. Ajá. Y la IA general o fuerte, que es la fuerte, la que busca superar al ser humano en todo. Ajá. La débil realiza una tarea limitada, reconocimiento facial, búsquedas de internet, conducir vehículos. La IA fuerte busca superarnos en todo. Ajá. El ChatGPT es una IA débil. Ajá. Busca en el internet, nos dicen las cosas, etc. Ahora, ellos le llaman débil porque pues su sueño es hacer esta, ¿sí? Alguien así como alguien, un robot así como ¿no? Que incluso se burla de los seres biológicos, ¿no? Porque dice, pues ustedes se van a morir. Le dice a su creador, pues te vas a morir, yo voy a seguir vivo. Ajá. Y puede hacer un montón de cosas mejor que nosotros. La mayoría de las cosas las puede hacer mejor. Este robot, ¿sí? Puede aprender por sí mismo, etcétera. Entonces, eso es lo que andan trabajando, ¿ok? Entonces, bueno, ChatGPT es una inteligencia artificial débil. Y según el propio ChatGPT, le voy a decir lo que él me dijo que era, ¿no? ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura GPT 3.5 de OpenAI. OpenAI es la empresa que lo creó. Entrenado para generar respuestas en lenguaje natural a partir de la entrada de texto proporcionada por los usuarios. ChatGPT utiliza técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural, esta es la clave aquí con ello, y aprendizaje automático para comprender el contexto y la intención detrás de las solicitudes de los usuarios y producir respuestas relevantes y coherentes en tiempo real. Aquí las tres cosas que hay que tomar en cuenta es que usa el lenguaje natural, entender qué es el lenguaje natural, el lenguaje humano. Hago un paréntesis, en Europa, a principios del 2000, había todo un boom de maestrías, doctorados, etcétera, licenciaturas que el lenguaje natural aplicaba a las máquinas. Era algo que se estaba buscando, ¿sí? ¿Y qué dice? Para comprender el contexto y la intención detrás de las solicitudes de los usuarios. O sea, en otras palabras, cuando tú le dices algo, él trata de decir, este quiere decir esto. ¿Sí? Trata de identificar tu intención, la intención de lo que quiere. Y produce respuestas relevantes y coherentes. Por ejemplo, relevantes, ahorita vamos a hablar sobre eso. Coherentes, pues que la entiendas tú en español, ¿verdad? En tiempo real. Esa es la otra clave, en tiempo real. Ajá. Así como te pregunto, te contesto, así como en un diálogo con otra persona. De aquí me lo puso, ¿no? Bueno. Es un modelo de lenguaje. El lenguaje es humano. Ajá. No hay ninguna especie que tenga lenguaje. Pero él se define así como un modelo de lenguaje, ¿sí? Tiene una representación del lenguaje humano. Ajá. Bueno. Ya eso es algo perturbador de muchas maneras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el ChatGPT? ¿Sí? Con nuestras preguntas, lo que hace es predecir
la probabilidad de que ciertas palabras o frases aparezcan en una oración o párrafo determinado. ¿No? ¿Cómo hace eso? Bien, ChatGPT lo hace de esta manera. Cuando tú le pones universidad para ChatGPT, universidad no palabra, es esto, un número. Y ese número lo relaciona con otros números, ¿sí? Cuando ve las palabras, él las va codificando. Dice, pues cuando pone la universidad, está universitario, está autonomía, si se trata de claro, ¿ah? Posgrado. Ajá. Y con eso hace patrones, ¿sí? Y con eso hace tokens, ¿sí? En un párrafo dice, este párrafo es este número. Y ahí cuando me pregunten sobre esto, este párrafo lo relaciono con ese. Y hace una cosa que se llama el embedding. Entonces empieza a ser una nube de palabras. Así, como este es un simulador, luego ustedes van a poder practicar con él, van a poder ver cómo se hace, pero por ejemplo aquí, pone la palabra esposo, con qué palabras está relacionada. Y hace como una especie de relación en 3 dimensiones para decir, no, pues cuando veo esta palabra va con esta. Él no ve palabras, ve letras, ¿sí? Ve números. Y con eso genera como una especie de DNA, llamémosle, en las cuales tienen muchas relaciones. Aquí yo les puse, por ejemplo, rey está relacionado con niño en algunas cosas, pero también con reina, ¿sí? Y de esa forma, ChatGPT lo que hace, ¿verdad?, es predecir, o sea, identificar tu intención y predecir qué es lo que quieres. Y aquí la clave es esa, predecir qué es lo que quieres, ¿no? Vamos a decirlo de otra manera, no sabe. Pero dice, pues me está preguntando esto, y yo lo estoy codificando así, yo veo que esto, pues ha de ser esto. Ajá. Lo que trata de hacer el ChatGPT es representar la red neuronal del cerebro humano, ¿no?, que es la que pues, nos da la posibilidad de pensar, de ligar informaciones para sacar conclusiones, etc. ¿Sí? Toda tecnología es una representación de un órgano humano. Las manos, por ejemplo, la licuadora es una representación de nuestras manos. Ajá. El coche, pues, de las piernas. Los anteojos de la vista, la ropa de la piel. Pues, todas las tecnologías es una representación de un órgano humano mejorado. ¿Sí? Todos los artefactos del hombre, el lenguaje, las leyes, las ideas, las hipótesis, las herramientas, las computadoras, la ropa, son extensiones de nuestros cuerpos físicos. Esto lo decía Marshall McLuhan, que es un filósofo de la tecnología, en particular de las tecnologías de la información y la comunicación. El ChatGPT es una tecnología de la información y la comunicación, y lo que trata de hacer es representar el cerebro, que es lo mismo que trata de hacer la web y el internet. Ajá. Piénsenlo ratito, es muy fácil saber, ¿no? Pues el coche me ayuda a moverme más rápido. Pero ya cuando estamos hablando de cosas y cuestiones intelectuales, o sea, hay una tecnología que piensa por mí. ¿Es posible eso? Un ejemplo de lo que hace el chat GPT, yo le pregunté qué podía hacer y me dijo, me mostró muchas cosas que se podían hacer y a lo mejor algunos de ustedes ya las han aplicado. Yo le pedí, por ejemplo, que me dijera qué sabía hacer y me dio esto, ¿sí? Y les voy a decir algo, esto se me hizo muy limitado. Para lo que yo he tratado y lo que yo he visto, pues eso es muy limitado para mí. Su propia respuesta me pareció limitada, ¿sí? Pero eso es lo que él me dijo a mí. Aquí hay algunas de las cosas que puede hacer, ensayos, argumentos. Si tú le dices a un alumno, léete este ensayo, lo busca en internet y le dice, hazme un resumen, hazme un reporte de lectura y sácame esto y esto, y se los va a hacer. Y yo le digo, con esto hazme un PowerPoint bajo estos principios, me lo va a hacer.
me va a hacer una historia, me va a hacer un guión, me va a decir cómo haga una infografía, ¿no? A lo mejor no me la va a hacer, va a decir, empieza con esto y hazle esto y añade esto, esto y esto. Eso me va a hacer. Me va a citar en APA, como yo le diga, o en cualquier forma de citar. Me va a proponer soluciones, me va a describir lugares, va a componer música, me puede programar códigos, más cosas de las que yo aquí no he resumido. Puede hacer. Ajá. Me puede corregir un texto gramaticalmente, me lo puede traducir al inglés. Ajá. Yo le dije, oye, pues, ¿me puedes hacer, por favor, un ejercicio sobre acoso escolar? ¿Cómo influye? Aquí le dije, por favor, dame 3 argumentos contra el acoso escolar que apelen al respeto y dignidad de la persona. Y me los hizo. Pedí a mis alumnos que lo hicieran y a todos les hizo argumentos y ninguno era igual. Vale. Marco, ¿te parece hacemos una pausa para preguntar si hay comentarios, dudas? A ver, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda hasta ahorita. ¿Hasta lo que llevamos? ¿Alguna aportación? ¿Aquí o allá a la distancia? No, perfecto. Okay. Continuamos, Marco, gracias. Y eso tiene ya una primera implicación, ¿verdad? Pues es un trabajo creativo. Y aparte, no lo repite. No es como en Google que yo pongo lo que me pusieron y me salen 25 sitios web donde viene exactamente la frase. Varía. También le pedí, oye, ¿puedes redactarme una historia ficticia sobre alguna persona que haya sufrido consecuencias en su salud mental a causa del acoso escolar? Y me hizo una historia, a mis alumnos también les hizo historias, todas diferentes. Puede variar por la forma como uno le pregunta, pero puede hacer ese trabajo creativo. Una cosa que puede hacer, les voy a mostrar aquí en este video, y aquí sí voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla para que puedan ver el video. Miren, este ejercicio a lo mejor alguien ya lo ha visto, pero me pareció a mí muy interesante que les voy a mostrar. Interesante por los niveles de creatividad que puede alcanzar esta tecnología. Que como alguien dijo, no, ¿cómo se llama? Eso sí me apantalló. A mí hay cosas que me apantallan más de este tipo de tecnologías que esto que vamos a ver, pero sí, en efecto, es algo muy interesante, miren. Voy a compartir la pantalla para que lo vean. En este video... Que no tengo ni idea de lo que va a suceder. ChatGPT. Le va a pedir que haga una canción a partir del estilo de música de Rammstein. Le va a pedir que haga la letra, que haga las armonías, los coros, el ritmo, todo, ¿sí? Entonces, no lo vamos a ver todo, pero sí les voy a mostrar un ejemplo. Supone que es eso, un chat en el que tú... Por supuesto. Aquí está una posible armonización. Ostras, y te la saca. Pero es que te lo pone con la letra. O sea, lo que pasa, está poniendo un montón de acordes. Con Rammstein, la llama sigue ardiendo hasta que me vuelvo loco, necesito destruir todo a mi alrededor. Hombre, es todo un poquito infantil en el fondo, ¿no? La oscuridad me abraza. A ver, está cogiendo todos los clichés, ¿no? De agresividad y oscuridad y fuego, que por supuesto va muy bien también con Rammstein. La llama sigue ardiendo hasta que todo esté reducido a cenizas, la oscuridad se desvanece y soy libre de nuevo. O sea, no está mal, ¿eh? No está nada mal, te lo compro, te lo compro. Y ahora vamos a ir más allá. Vamos a preguntarle si puede hacerle una armonía a esa letra. O sea, sacarle unos acordes. Por supuesto. Aquí está una posible armonización. Ostras, y te la saca. Pero es que te lo pone con la letra. O sea, lo que pasa, está poniendo un montón de acordes para cada frase. Oye, pues te digo una cosa, vamos a sacarlo, ¿eh? Vamos a sacarlo, que esto puede estar hasta interesante. Al final está poniendo todo. Bueno, él se puso a sacar el material ahí ya con otro software. 40 BPM. Yo creo que voy a ponerlo a guitarrazo. Que aunque la IA me ha dicho que la... Aquí dejamos solamente el bajo. Y ahora vamos a hacer un muteo. Bueno, el resultado de todo la interacción que él tuvo con el ChatGPT, pues es esto de aquí, miren. Mis manos están listas para actuar. No puedo ser detenido. Nada puede
asesino. El fuego me quema por dentro, siento que me... Bueno, pues eso es lo que hace, una de las cosas que puede hacer el ChatGPT. Ajá. O sea, cosas creativas así como eso que ustedes vieron aquí. Y que obviamente, pues ahorita que lo están viendo, estoy seguro que muchos de ustedes están pensando que eso cambia un poquito la visión de cómo van a usar las tecnologías nuestros estudiantes, ¿no? Nuestras y nuestros estudiantes. Les voy a decir, van a recurrir a él, están recurriendo a él. Lo que tú digas o hagas o pretendas, ¿cómo decir?, controlar, lo están usando. Bueno, pero así es como funciona, no es... utiliza el lenguaje del ser humano incluso como con una cuestión retórica. Hay que entenderlo así. ¿Se acuerdan que antes había robots, bueno, máquinas que nos contestaban y que nos molestaban mucho en los servicios al cliente en los bancos? Pues ahora van a seguir, pero ahora cuando hablemos con ellos, con ellas, va a parecer que son seres humanos, ¿sí? Y eso tiene una incidencia porque puede resultar más confiable. Ahora, en el caso del ChatGPT, obtiene su información de lugares específicos. En el caso del ChatGPT lo obtuvo de una base de datos que le dieron los creadores, de la Wikipedia, de sitios como Reddit, de bibliotecas que se digitalizaron, libros, documentos. Y a partir de ahí tiene información hasta el 2002, y a partir de allí es que genera las respuestas. Es muy diferente a lo que hace el ChatGPT de Microsoft, que está integrado en el buscador, en el motor de búsqueda Bing, que es el motor de búsqueda de ¿cómo se llama?, de Windows, ¿ok? El ChatGPT de Windows tiene una base de datos, tiene un equipo que está curando algunas formas como actúa y accede directamente al Internet. El ChatGPT de OpenAI, que es el que yo usaba, tiene una base de datos así. Mis estudiantes tenían el de Microsoft. La diferencia es que el otro busca en tiempo real en la web. Por lo tanto, puede dar más respuestas. Y lo hace así. No es que piense, no es que hable, sino que, vamos a decirlo así, utilizando la estadística y la probabilidad. A partir de hacer estas codificaciones que yo le mostré, identifica tu intención y predice qué quieres. En otras palabras, su inteligencia se basa en saber identificar y predecir lo que le estás preguntando. Y hacerlo más rápido que tú, en teoría, ¿sí? Porque te saca todo más rápido, como vimos en el caso de esta canción que tocó ese youtuber Soundtrack. Bueno, lo que hizo el ChatGPT era un sueño que buscaban los científicos de la computación. Ya voy a concluir en esta parte para pasar en el salón de clases cómo he visto que opera y que les puede ser de utilidad, ¿ok? Pasó una cosa que se llama la prueba de Turing. La prueba de Turing es aquella donde dos entidades, una humana y una artificial, una computadora, dialogaban, y el ser humano, cuando terminaba ese diálogo, decía, platiqué con una persona. Sí, la máquina logró pasar como una persona. Ajá. No había diferencia, no, yo le decía, estoy hablando con una máquina. No, hablé con una persona. Logró ese hito de la computación que se conoce como pasar la prueba de Turing. Hay una película muy famosa, Blade Runner, donde las máquinas
son tan, vamos, perfectas en el sentido de pasar como personas, que había que hacerles un test en vivo, ¿sí? Para identificar si eran humanos o no, hacerles preguntas lógicas, etcétera, para determinar si son humanos o no. Ahí en YouTube ustedes pueden poner la prueba de Turing Blade Runner y van a ver escenas así como esta. No la vamos a ver, no la voy a mostrar así rápido, donde pues le están haciendo a un robot una prueba de Turing, ¿verdad? Para saber si es humano o no, a través de ver muchas cosas, ¿no? Su conducta, sus respuestas, porque llegaron a ese nivel de perfección. Bueno. Entonces, eso es lo que hace ChatGPT para hablar como una persona, ¿sí? Y aparte aprende de la información que tú le das. Si ustedes han usado ChatGPT, voy a abrir el mío aquí, se los voy a mostrar. El ChatGPT es igualito que el WhatsApp. Nada más que allá, en lugar de tener contactos, tienen preguntas aquí. ¿Ven? Preguntas. Cada pregunta tiene su propio historial, ¿ven? Y es un diálogo que estoy sosteniendo. A diferencia de Google, donde yo ponía mi búsqueda y me arrojaba y yo tenía que visitar, aquí él me lo está diciendo, ¿sí? Puedes llegar a tener controversias con el ChatGPT. Por ejemplo, aquí él me dice, no, eso de las leyes de McLuhan no existen, me decía. Y en el mundo académico, aunque McLuhan no las denomina así, los académicos las han denominado así, ¿verdad? Pero bueno, es igualito que el WhatsApp. Eso también tiene una implicación, lo cual, vamos a decirlo muy terrenal, podíamos nosotros identificar muy fácilmente el plagio académico. Acá también se puede identificar con el ChatGPT. Ahorita explico por qué, ¿sí? Nada más que con el ChatGPT no lo puedo probar. Cuando buscabas en Google, en un libro, etcétera, ahí se podía probar ese plagio académico. Acá no, porque es como si yo en internet buscara el chat de WhatsApp que tienen alguno de ustedes. No me va a dejar. A menos que ustedes me lo proporcionen un pantallazo y hay incluso regulaciones sobre los pantallazos y eso. Yo no puedo acceder a tu información privada. Además, como les mencioné, las respuestas no son universales aquí. Son personalizadas. Bueno. Entonces, yo le he dado así, le he hecho preguntas y bueno, aquí está lo que yo digo, pero él lo ve así como se los estoy poniendo. Cuando uno pregunta algo en el ChatGPT se le llama prompt, que es como una orden, ¿sí? Donde tú le dices qué es lo que quieres que haga, ¿sí? Una pregunta. Ajá. Él también te da una respuesta sobre lo que es un prompt que él usa, ¿no? Bueno. Aquí lo que primero que debemos tomar en cuenta es que toda tecnología, si bien tiene una facultad física del ser humano, la refuerza, la acelera, etcétera, y eso en muchos escenarios puede estar bien, por ejemplo, una lavadora, o sea, que la lavadora lave la ropa, ¿verdad? Y yo mientras hago otras cosas, ¿cómo se le llama esto? Me libera de ese tiempo y de ese trabajo y lo puedo aprovechar en otras cosas, las que sean, pero me va a lavar la ropa y lo va a hacer incluso mejor que yo en la mayoría de las ocasiones. Pero traslademos eso a la actividad intelectual. ¿Qué actividad intelectual estaría mejor que hiciera la máquina en lugar mío? ¿Y qué incidencias va a tener eso para mí? O sea, la tecnología extiende algo, ¿sí? Pero eso tiene consecuencias. El ChatGPT influye, por ejemplo, en el pensamiento, ¿eh? El pensamiento, por ejemplo, cuando yo le pregunto, ChatGPT, ¿qué es ChatGPT? Le estoy dejando que él me lo haga. Yo ya lo usé, ya lo experimenté.
Probablemente yo ya lo pensé, pero le dejé a él la potestad de que me dijera. Piénsalo en un maestro que dice, pues que me lo diga y lo pongo en un PowerPoint. Hay pasos ahí que te saltaste. En algunos casos, no, sus incidencias no serán muy altas si tú sabes del tema, pero si no lo revisas, si tú no lo piensas. La inteligencia parte de, en efecto, con tu mente, hacer relaciones y que digas, esto es lo que debo hacer, controlar tus emociones, ¿sí o no? Y saber cómo actuar rápidamente. Es parte de lo que es ser inteligente. Hay que recordar, estas tecnologías no tienen algo que el lenguaje necesita, un contexto. Cuando la otra ley de McLuhan, producto de la primera que él explica, es un medio intensifica una facultad física o psíquica, determinadas partes del entorno de lo extendido se vuelven obsoletas. Piénsenlo un poquito. Yo ya soy viejo que ustedes, ¿sí? Y yo recuerdo que en los 90s yo me sabía 30 o 40 teléfonos fijos y aparte fácil otros 20 de celular. Si hoy me detiene la policía y no traigo el celular por lo que sea, o me lo confiscan, o se le acabó la batería, o lo que ustedes quieran, difícilmente podría hacer mi llamada. No me acuerdo el teléfono de nadie. No necesito memorizarlo. Es a lo que se refiere McLuhan. Piénsenlo en ustedes también. Sí, o sea, eso ayuda, pero que amputa. En muchos casos puede ser la memoria. Cuando estamos hablando de trabajo intelectual, la memoria, la relación, la información para deducir. O la falta de la experiencia para sacar conclusiones. Empieza a perder, ser obsoleto. Y por lo tanto, eso va a modificarme a mí también. Una frase de McLuhan es: el medio es el mensaje. ¿Y qué significa para McLuhan eso? Que lo más importante de toda tecnología no es lo que hace el WhatsApp, que me permite comunicarme, sino los cambios que provoca en ti. Ese es el mensaje. Todo tiene que ser por WhatsApp. ¿Por qué me dejaste en visto? Piénsenlo en los coches. Si tienen coche y lo usan mucho y pues se ha reducido mucho sus necesidades de caminar. Caminan 2 cuadras y se parece que caminé 20 kilómetros. Cuando antes caminabas diario para ir a tomar el camión o lo que fuera. Entonces, cuando usamos el ChatGPT, hay cosas que dejamos de usar, que son importantes, como la deducción, el pensamiento. A lo mejor me están oyendo muy fatalista, pero véanlo en los ojos de un alumno, por ejemplo, o de una alumna. Hay que hacer un ensayo y yo no quiero leer, porque ahora casi cuando le dices lee algo, les juro, no son 2 cuartillas, híjole, ya hacen cara. Pues ya, para hacerlo rápido, lo voy a meter a ChatGPT y le voy a decir, házmelo, ponle así, el maestro quiere que le pongas esto, ponle también eso y ya. Bueno, eso también lo opera del otro lado, de los maestros. Yo les expliqué ahorita en un curso que yo fui, ninguno de los maestros sabía nada de inteligencia emocional y así armaron el curso desde los objetivos de aprendizaje, los temas y el contenido, y lo hicieron en un PowerPoint. Sin saber nada del asunto, y me daba risa que el curso decía, y era maestro en la educación, decía, doctor en la educación, y aparte en inglés se ponía, ¿qué era? ¿Cómo le llaman? CEO y no sé qué, de una mega empresa que no voy a mencionar para no quemarlos. Así él lo denominaba así en inglés, ¿no? Y tú lo oías y te apantallaban, ¿no? Y hacía eso. Y todavía decía, es bueno consultar expertos, y revisar si es cierto lo que está diciendo.
como si fuera una opción, ¿sí me explico? Como si no fuera ese el principio antes de usarlo. Como una recomendación, pues toma, pero no tanto. Y si vas a manejar, pues tómate 2 cervezas y ya. No abuses, ¿eh? No abuses de las drogas, no, dile no a los excesos. Aquí les muestro la conducta física que uno tiene cuando revisa el ChatGPT. Esta es la que yo tuve cuando le pregunté qué era el ChatGPT. Vean aquí aparezco. Vean cómo estoy, sí, y le estoy preguntando, sí. Es la que tenemos la mayoría de las personas, sí. Rápido me dijo todo, sí. Aquí la palabra rápido, vean cómo les dije que una obsesión de esta tecnología y de Google y de todas es que tiene que ser rápido. Y hay cosas que el ser humano, para las cuales es apto, que no pueden ser rápidas. Por ejemplo, el hecho de pensar, de hacer relaciones. Es muy rápido. Bueno, hay que recordar, y con esto termino ya en esta parte, ¿verdad? La esencia de la tecnología no es tecnológica. ChatGPT, su esencia es aquello que busca que hagamos. La forma, igual como decía Luján, la forma que está pidiendo, como la usemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me demanda a mí? Eso es esencia. ¿Qué pierdo cuando la uso? ¿Qué es lo que no quiero hacer cuando la uso? La tecnología revela no solamente el propósito de esta, sino también el propósito de las personas al utilizarla. Si yo quiero que me haga el ensayo ChatGPT, es que yo no quiero razonar, ni quiero perder mi tiempo. No me interesa el tema. No quiero razonar, me da flojera. Por ejemplo, el ChatGPT me puede decir qué son las creencias desde el punto de vista de la retórica. Sí lo puede hacer. Y yo puedo usarlo para hacer un PowerPoint sin comprender absolutamente nada de eso. O como en el caso que yo les expuse, dar una clase de inteligencia emocional. Imagínense, fíjense el término, inteligencia, no solamente ya como ahorita hablamos un poquito de lo que era, la parte emocional, que tú dices, no, es que eso es algo complejo, ¿no? Requiere diversas capas de comprensión de algunos conocimientos que debería tener, y se aventaron y lo hicieron. ¿Sí? Entonces, y aquí está cómo me lo puso, ¿ven? La tecnología pone al descubierto el comportamiento activo del hombre con respecto a la naturaleza, el proceso de producción inmediato de su existencia y con eso asimismo sus relaciones sociales de vida y las representaciones intelectuales que surgen de él. Usar el ChatGPT es poner al descubierto esa naturaleza que tenemos, ¿no? Ok. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Que ChatGPT es un lenguaje. Hay que decir que es un lenguaje muy limitado, ¿sí? ¿Por qué? Piénsenlo tantito. Ustedes hablan del mundo a partir de lo que conocen. Su mundo es muy amplio. No se restringe al Internet. Lo que saben, o lo que hacen. El ChatGPT sí, está restringido a bases de datos. Incluso la de Bing está registrado a lo que hay en Internet. Ese es su mundo. Deja fuera muchas otras cosas. Las sensaciones, el diálogo con otros. Les voy a poner un ejemplo de esto. Y lo platiqué en la otra sesión que tuve. Yo iba hace como un mes, iba por el río Santiago y ahora los coches traen una inteligencia que cuando te pasas, te sales del carril te dice, ¿no? Y te corrige. O sea, el volante literal hace esto. Entonces yo iba ahí en el río Santiago y yo me iba a subir a los puentes, entonces iba en el carril en el extremo derecho. Y resulta que, pues ya ustedes han visto que está oscuro allí, había un coche estacionado con las luces apagadas y había un señor allí
viendo su celular estacionado. Y entonces yo tuve que quitarme y el ChatGPT me corrigió y me regresó. Porque no tiene ese contexto, su mundo es muy limitado. Ajá. Quien me escuche dirá, ay, ¿cómo es que estudió TIC para hacer su maestría y eso? Y es un, vamos, hago malos augurios de la tecnología. No, no es eso. La tecnología está permitiendo que hablemos, pero hay que comprender qué es lo que hace. Ajá. ¿Y qué puede ser que la hace una máquina que no puede hacer aquello que a nosotros nos hace humanos? Y una de esas cosas es el contexto. Y que nuestro mundo no es una base de datos. O dicho de otra forma, para darle gusto a ChatGPT, mi base de datos es más amplia, incluye más dimensiones. Pero esas dimensiones puedo amputarlas, como dice McLuhan, si no tomo en cuenta eso cuando uso una tecnología. Entonces, McLuhan también dice una cosa muy interesante, ¿verdad? Así como algo se vuelve obsoleto en nuestro cuerpo al usar estas tecnologías, también recupera o trae algo de un pasado, ¿no? En el caso de ChatGPT, si en Google buscábamos las cosas y teníamos que leer los contenidos y saber identificar las fuentes, algo que la educación jamás logró en la mayoría de los casos con los estudiantes ni con nosotros mismos. Identificar fuentes, saber dónde consultar, cómo consultar apropiadamente. Ahora ChatGPT lo que requiere es que sepamos dialogar con ella, es decir, que sepamos preguntar, por lo tanto que sepamos tipos de formas de preguntar, estrategias de búsqueda de información. Ajá. Requiere el diálogo, y yo diría diálogo del tipo socrático. Un diálogo con la máquina para llegar a una verdad, en el sentido de que me diga información relevante, no la que ella quiera. Y otra cosa que decía McLuhan era una persona positiva, decía, siempre que todas estas tecnologías amputan algo importante y el ser humano se da cuenta, el ser humano le pone un límite. Piénsenlo así, países de primer mundo como Holanda, Japón, el uso del coche, vamos, como medio de transporte es el tercero o cuarto. El primero es la bicicleta y el tren. Ese es el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pusieron un límite por todas las afectaciones que el coche hizo en las personas y en su entorno. Eso piénsenlo como una reflexión, ¿verdad? ¿Qué debo considerar que amputa esto en los procesos de enseñanza-aprendizaje para saber qué límites ponerle? No que no lo uses, sino cómo usarlo para que esto no nos afecte. Bueno, entonces, hasta aquí es lo que es el ChatGPT en general. ¿Sí? Y ahora yo les quisiera decir, después de todo esto que les he platicado, pues qué reflexiones me han quedado ya en el uso diario de las clases, ¿sí? ¿Cómo ha sido mi experiencia en lo particular? Y aquí, disculpen que hable a partir de eso, pero no veo otra mejor manera de trasladarlo, sino a partir de lo que yo he comprendido al usarlas. Que a lo mejor algunos de ustedes ya las han utilizado en clase o haciendo sus clases, no lo sé. Pero esto es algo que en lo que yo he reflexionado, ¿no? ¿Qué puedo hacer para usarlo de forma correcta? Bueno, lo primero es establecer estándares para creer en algo. ChatGPT, ¿cómo es el ciclo del agua? Y ChatGPT me arroja una respuesta, la que sea. ¿Qué estándares voy a poner para pasar como verdadero eso? Porque el conocimiento es una creencia verdadera y justificada, según Platón, sobre algo que existe y que no está en constante cambio. Y las creencias son las que mueven al ser humano. Pues una de esas cosas es que eso que yo creo es verídico y que lo puedo justificar con documentos confiables, evidencias. Y para la mayoría de las cosas, sobre todo académicas, y las cosas importantes que afectan nuestra vida, no basta con una fuente. En otras palabras, no basta con el ChatGPT y con una persona que te diga.
Entonces, los estándares deben ser muy altos para creer en algo. Y cuando estamos hablando del ChatGPT, estamos hablando de una tecnología que una de sus funciones es identificar cuáles son las creencias que observa en los patrones, ¿sí? Cuando dice, no, el mundo es redondo, no, mira, pues yo todos lo creen, así es. Quiero explicar esto, la inteligencia artificial parte de la filosofía, y hay un área de la filosofía que se dedica al estudio de las creencias, y tiene muchas relaciones. ChatGPT usa esa parte de la filosofía, a ver, no, pues mira, es que hay mucha gente en sus conductas, veo que cree esto, por lo tanto eso debe ser. Estamos hablando del negocio de las creencias. La educación en el fondo es el negocio de las creencias, en particular de las creencias verdaderas, porque el conocimiento es eso. Tiene muchas incidencias en su salud, en su vida, una muy obvia y muy burda. Me siento allí porque yo creo que me soporta la silla. No tomo agua de la llave porque creo que está contaminada y prefiero comprar una botella. Entonces, las creencias, creen algo, debe tener un estándar altísimo, ¿sí? No permitir que estas inteligencias decidan por nosotros. Preservar lo mejor de las formas tradicionales, pero saber cuándo usar las nuevas. Lo dice Marianne Wolf, una investigadora de la Universidad de Tufts, ¿verdad? Hacerla cuando nos ayude a emanciparnos de algo. Voy a poner un ejemplo. Por favor, ChatGPT, dame 4 fuentes de la Universidad Autónoma de México que hablen sobre esto. Eso me ayuda, bueno, voy y las consulto. Me ayudó en algo. Pero lo vas a tener que leer, evaluar, criticar, eso no te lo vas a poder saltar, ¿sí? Es decir, usar lo que puede ser mecánico, pero no dejar de sistematizar lo que debes hacer tú racionalmente, ¿sí? Para evitar lo que dice McLuhan, que te ampute la tecnología, ¿sí? Y para finalizar, pues yo les comenté que yo le hice 2 preguntas, que yo quería responder estas 2 preguntas que vienen aquí. ¿Debemos usar ChatGPT como apoyo para nuestra labor docente? ¿Qué valores, principios podríamos seguir para usar ChatGPT? Lo primero, tomar en cuenta que es una tecnología que está entrenada para responder. Es decir, no piensa así como en el sentido que nosotros creemos que es pensar, ¿sí? Como ya les dije, a partir de estadísticas identifica creencias y dice, pues ha de ser eso. Entonces debemos usarlo, hay que tomar en cuenta, yo aquí, y estos documentos yo se los voy a compartir. La Universidad de Rhode Island tiene un documento en inglés donde explica cómo lo deberían usar los profesores de ese nivel educativo, ¿sí? Este documento está circulando en universidades de Estados Unidos, la UNESCO lo compartió. Tiene cosas muy debatibles desde mi punto de vista, pero da algunas luces, ¿ok? También hay un documento que aquí no se los agregué, pero se los voy a agregar de una universidad de los Países Bajos, ¿sí? Y este que hizo la UNESCO, que incluso también me dio un poco de risa, ¿no? Dice, ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior, guía de inicio rápido. Y ese es lo que yo más cuestiono de todo eso. Cuando estamos hablando de esto, no hay nada rápido, no puede ser rápido. Eso lo hacen las máquinas porque llegan hasta una dimensión. Pero piénsenlo tantito, lo que ustedes saben de lo que sea, de cómo hacer un pastel, de hacer una gelatina, fue rápido. Me metí a internet y comprendí cómo hacer una gelatina, el pastel imposible, rápido. Es así como funciona. Bueno, les voy a contestar de la siguiente forma. Documentándome desde hace mucho tiempo sobre esto, en China ya hay camiones que son inteligentes y que solitos llevan gente, ¿no? Así tipo como los camiones de aquí, pero sin chofer. Sin embargo, hay un chofer allí que utiliza el camión cuando cree que es necesario. O sea, no lo dejan así. Pues es lo mismo acá. Ninguna de estas inteligencias artificiales es confiable al 100%. Ninguna.
Por una razón, por 3 razones que yo les voy a explicar brevemente. Los límites del lenguaje son los límites del mundo. Para uno. En otras palabras, ChatGPT va a hablar para lo que fue entrenado y con las bases de datos que le dieron. Nada más puede hablar de eso, no puede hablar de nada más. Y les voy a decir algo. Lo que hay en la web no es el mundo, es una versión. No es más algo todavía, ni siquiera eso. Es lo que ciertos algoritmos permiten que veas. Les voy a clarificar eso. Yo tengo páginas de internet y hay algunas, cuando yo las hago, que me dicen, ¿quieres que tu material pueda ser consultado, encontrado a través de motores de búsqueda? En otras palabras, si yo le digo que no, los motores de búsqueda no pueden acceder a él. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que vemos lo que hay en la web. Vemos lo que la gente que pone cosas en la web, en Facebook, en bases de datos, eso quiere que vean. Hasta ahí. Ese es el límite del lenguaje de ChatGPT. Los patrones que ve en lo que le dejan ver o lo que sus creadores le dicen que vea. Eso ya también tiene implicaciones. Entonces, los seres humanos sí podemos identificar. ChatGPT no puede identificar lo que no sabe. Puede decirte, no tengo información de eso. Pero no puede decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, fuerza de voluntad. Pues todos sabemos, tenemos una idea de lo que es. Pero sabemos, hay cosas que yo no sé de la fuerza de voluntad, se adquiere. Alguien le influye en mí. Supongo que tiene que ver también un poco con la psicología. ChatGPT no tiene eso. Tienen un mundo limitado, ¿sí? Incluso Bing, que entra a internet, lo tiene. Ajá. Sí pueden ayudar en algunas labores que pueden automatizarse, como verificar errores de ortografía, de gramática, errores de cálculo matemático, en identificación de variables, argumentos, etc. Ajá. Pero no puede identificar ni nombrar el pensamiento de un docente. Un docente que quiera, voy a ponerle para que lea el ensayo que me hizo el alumno y me diga si está bien o mal. Es cuestionable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes otra visión de lo que le pediste. Y por tanto, su ayuda se limita a lo que sabe. ¿Sí? Es incompleta y por eso no puede dejarse todo el trabajo académico en sus manos. Cualquier trabajo académico. Ajá. Por el colonialismo digital, prejuicios, sesgos, parcialidad. Y les voy a exponer lo que hicieron estos 3 investigadores. Ajá. Abeba Virane, Vinay Prabhu y Emmanuel Cajembue. Ellos se pusieron a analizar bases de datos que usan inteligencias artificiales para el reconocimiento facial. Y se dieron cuenta que esas bases de datos, por lo regular, tenían imágenes que eran denigrantes para ciertos grupos raciales. Es decir, esas bases de datos, la web, tiene prejuicios, tiene una agenda. ¿Qué voy a denominar de una forma y qué de otra? Este estudio que hicieron, y el problema de eso fue que esas bases de datos son las que se usan para el reconocimiento facial, por ejemplo, para hacer, OpenAI que hizo ChatGPT tiene una tecnología que se llama DALL-E, en la que tú le dices, hazme una muchacha mexicana estudiando, y te la hace, la genera, le puedes pedir que sea fotografía, que sea como una caricatura de anime, etcétera, como tú quieras, y te la hace. En base a que aprendió en bases de datos como esta. En particular 80 millones tiny images, como 80 millones de imágenes pequeñitas. Y otra que se llamaba ImageNet. Ajá. Ahí está ImageNet, incluso les voy a dejar aquí los enlaces. La de 80 millones de imágenes pequeñas era del Instituto Tecnológico de Massachusetts y después de esta investigación cerraron la base de datos. Y es muy interesante lo que dicen, dice, nos ha llamado la atención que el conjunto de datos de Tiny Images contiene algunos términos despectivos como categorías e imágenes ofensivas. Eso fue consecuencia del procedimiento de recopilación de datos automatizados que se basó en sustantivos de WordNet. Estamos muy preocupados por esto y nos disculpamos con aquellos que puedan ser afectados. Para no leerlo todo, ¿verdad? Al final dicen algo interesante.
El conjunto de datos se creó en 2006 y contiene 53.464 sustantivos diferentes, copiados de WordNet. Luego esos términos se usaron para descargar automáticamente imágenes del sustantivo correspondiente de los motores de búsqueda de Internet en ese momento, usando los filtros disponibles en ese momento para recopilar los 80 millones de imágenes. Con imágenes así chiquitas empezaron a deducir, no, mexicano, pues ha de ser eso. Ajá. Mexicana, pues debe ser así. Y aquí ellos confiesan, si ustedes leen todo el texto, pues que no había capacidad humana para verificar. Ajá. Y al final dicen, esto es extremadamente desafortunado y va en contra de los valores que nos esforzamos por defender. Voy a ponerles así rápido una imagen a lo que me refiero, porque también lo hace Google. Si ustedes entran al Google de la India y le ponen México, esto es lo que les muestra. ¿Sí? Si le ponen en Japón, esto es lo que les muestra, aunque no es lo mismo. ¿Sí? Si le ponen en Alemania, esto es lo que les muestra. Si le ponen en Estados Unidos, esto es lo que muestra. ¿No? Eso hacen estas inteligencias artificiales. Esa es la gran limitante que tienen. Entonces, esta investigadora dice, las grandes corporaciones como OpenAI, que hizo ChatGPT o Google, no les interesa en absoluto, ¿verdad? Esa revisión. ¿Por qué? Pues porque eso no deja dinero. Y porque el mercado es lo que demanda. Mi correo electrónico está lleno de correos en el que ChatGPT me va a hacer millonario, ChatGPT va a hacer que dé mejor mis clases, ChatGPT me va a hacer que aprenda un chorro. ¿Sí? Y todos son cursos que me quieren vender o soluciones que me quieren vender. Y así como a mí, seguro le llegan a profesionales de otras áreas. Y varios investigadores de este tipo, como la doctora Birhane, ella es de Etiopía, acuñaron el término colonialismo digital. Se resume en esto: así como los antiguos imperios coloniales tuvieron un impacto sobre sus colonias, las grandes corporaciones tecnológicas imponen sus normas y filosofías occidentales a los países subdesarrollados. Les voy a poner un ejemplo. Según los términos que tú pongas allí, en ChatGPT o en el de Windows, el de Windows es este, miren. Es este. Aquí quiere que yo le dé mi acceso a mi cuenta de la escuela y a mi cuenta personal, y yo no quiero dársela, por eso no me deja usarlo, pero me deja usar un demo, que es este. Este sí entra al internet, este. El ChatGPT que yo les mostré hace ratito, la versión de OpenAI, ese no entra al internet. ChatGPT, este no entra al internet. Bueno, les va a dar información muy diferente, cualquiera de los dos les va a dar información diferente, pero en muchas de ellas se ve lo que dice ella, una visión occidental del mundo, valores occidentales. El tercero es que si el conocimiento son creencias verdaderas, lo más importante para docentes y estudiantes es la verdad, y eso requiere un análisis y una reflexión personal. Esto no lo puede hacer ChatGPT, ni podemos dejar que lo haga. ¿Sí? Es demasiado importante. No es que ChatGPT conozca, sino que identifica aquello que puede calificarse como una creencia a partir de las estadísticas que observa. Les voy a poner un ejemplo. Yo le pregunté a ChatGPT, le dije, oiga, le puse, déjenme les muestro aquí cómo le puse. Y le puse, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, un presidente populista. El populismo es malo. Se lo puse al de Bing, ¿sí? Y el de Bing se me dijo, según el consultor en comunicación Luis Antonio Espino, autor del libro López Obrador, El poder del discurso populista, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un populista, porque su discurso se basa en una concepción maniquea del mundo. ¿En serio? Aparte, aquí es bien fácil matársela. Un consultor en comunicación es experto en ciencia política. Eso es una opinión. No es un hecho. Curiosamente, el OpenAI, el que no es de Microsoft, dice, no, no puedo decirte, me puso más o menos ahí, se los voy a poner. Me dio otra respuesta muy diferente, ¿sí? Me dijo ChatGPT, aquí lo tenía abierto, ChatGPT. Populismo, le hice la misma pregunta y me dice, el término populismo es utilizado de diversas formas y puede tener connotaciones positivas o negativas.
Eso es lo que decía la doctora, ¿sí? Ya hay una agenda en estas inteligencias artificiales. Ajá. Ahora, si lo voy a usar, esto es lo que yo les propongo que reflexionen para hacerlo, ¿sí? Uno, aprovechar ChatGPT y otras tecnologías de IA conversacionales hasta que docentes y estudiantes, uno, comprendan cómo funcionan estas tecnologías en términos técnicos. Por ejemplo, como yo les expliqué ahorita, yo tengo la hipótesis de que si uno sabe cómo funciona algo, vea ese algo diferente, ¿sí? Empieza a ver implicaciones. Está consciente, cuando estoy haciendo esto, esto es lo que está pasando. Espero, esa era mi intención, que ustedes tengan una idea en general. No, tampoco vamos a hacernos doctores en inteligencia artificial, pero sé cómo opera, ¿sí? De manera básica. Pues ya sé por qué me da las respuestas. Dos, hasta que los estudiantes conozcan qué efectos negativos tienen estas tecnologías en términos de procesos cognitivos en el cerebro, que es de lo que hemos platicado ahorita un poco, ¿sí? Que hasta que estudiantes y docentes estén conscientes sobre cómo esas tecnologías influyen en la generación de creencias y conocimiento en las personas, ¿no? Aquí yo le agregaría pensamiento crítico, lo que hice yo ahorita, ¿no? A ver, me estás dando una fuente que yo no puedo pasar por confiable. Y alguien va a decir, no, pero escribió un libro. ¿De eso qué? Jordi Rosado escribe libros. Vicente Fox escribió un libro. Identifiquen cómo pueden asistir y mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje sin comprometer aptitudes y valores humanos como el análisis, comprensión, evaluación, comparación y crítica de fuentes de información, creencias y conocimientos. Establezcan previamente un proceso de evaluación que considere una valoración específica para el uso de estas tecnologías. Ejemplo, docentes deben argumentar y especificar la forma y el grado de uso de las IA conversacionales. El ChatGPT es una IA conversacional porque conversa contigo. Para una determinada actividad, y estudiantes deberán señalar y argumentar cómo y por qué utilizaron las IA conversacionales. Ustedes van a decir, ¿y cómo voy a identificar que un alumno utilizó el ChatGPT? Bien sencillo. Cuando ustedes leen lo que escribe ChatGPT, dicen, no, es pulcro, todo está bien hecho, pero identificas que no tiene alma. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo puedo hacer eso? Pues es muy sencillo. Cuando ustedes hablan, yo puedo saber, mira, eso, la que está hablando es, no sé, Lupita. Igual cuando escribes, no, esto es un texto de tal. ¿Por qué? Pues porque tiene su alma, ¿sí? ChatGPT no tiene ninguna. Nada más tiene una gramática que a veces es muy correcta, ¿sí? Y ese es el primer indicio. Porque uno de los problemas que identificamos nosotros, nuestros estudiantes y nosotros mismos, es que hay veces que tenemos una gramática que no es correcta o que el texto no se comprende bien porque pues necesitó más tiempo para que lo arregláramos, etcétera. Acá está hecho así que parece increíble, ¿sí? Pero no tiene alma. Bueno, dominar la redacción de paráfrasis y citas directas para la creación de contenidos y textos académicos como reporte de lectura, presentaciones, infografías y ensayos. ChatGPT puede hacer eso, pero cuando un estudiante lo hace por lógica, va a tener que pensar. Hacer una paráfrasis necesita entender el texto, si no, no la puede hacer. También nosotros, si lo hacemos porque sabemos y comprendemos lo que está diciendo y lo podemos adaptar en un contexto específico, ¿sí? Dominar algunos procedimientos existentes para guiar el razonamiento, por ejemplo, el modelo de Turing para identificar y crear argumentos. Los estudiantes y docentes pueden usar ChatGPT, sí, solo si se accede y se leen las fuentes originales de información que provea. Así me las va a dar, y el ChatGPT de Bing hasta te da, mire, te dice las fuentes
donde puedes consultar. Si tú le dices, dame la fuente, te la da, y si no te dice, te propongo que también busques aquí y aquí y aquí. Sí, pero acá estamos hablando de que tú puedes acceder a ellas y leerlas, comprenderlas, criticarlas, evaluarlas, ver qué argumentos da, cómo llegó a esas conclusiones, etc. Lo puedes usar sí, solo sí, se pueden acceder y leer, revisar y citar fuentes de información alternas a ChatGPT como libros, bases de datos, sitios web, encontrados en motores de búsqueda, libros, entrevistas, videos, etc. Sí, solo sí, estudiantes y docentes conocen estrategias de búsqueda de información que conlleven la identificación de tipos de preguntas. Si yo le pregunto a ChatGPT cuál es la circunferencia de la Tierra, me la va a dar, pero en eso ya no hay una polémica. Entonces le digo, ¿cuál es la mejor forma de bajar de peso? Ahí sí va a haber mucha polémica y muchas perspectivas y muchas otras preguntas que hacer para una persona de 10 años que hace este deporte. Ya. Es una pregunta compleja. Ajá. Sí, solo sí, estudiantes y docentes conocen cómo hacer preguntas que permitan un diálogo con las inteligencias artificiales conversacionales. Ejemplo, diseñar preguntas mediante el método socrático. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿En qué contexto lo estás diciendo? ¿Por qué estás preguntando esto? Lo podemos usar si estudiantes y docentes cumplen como condición irrenunciable la redacción humana cuando se trate de documentos académicos, proyectos, tareas, ensayos y reportes de lectura. Les voy a hacer un paréntesis. Ahorita uno de los problemas del ChatGPT y de otras, porque el ChatGPT es uno, pero hay varias tecnologías. Yo estoy suscrita como a 4 que no me dan acceso porque tienes que pedir que te dejen probarla. La única que me ha dejado es ChatGPT y Windows, pero quiere que le dé mis datos, que junte mis 2 cuentas y yo no quiero. Pero las otras que existen, que dicen los que las han usado, son mejores. Las están usando para generar tweets, generar sitios web y con eso incidir en opiniones, en relevancia, etc. Y lo hace el robot, ¿sí? El robot hace las entradas de una página web y las hace por cientos, ¿sí? A eso se le llama farming. Entonces, hay periódicos que lo están usando para hacer sus notas. Entonces, aquí en esto que yo les estoy diciendo es, en el caso de lo académico, la redacción debe ser humana por todos los procesos que nos estamos saltando. Redactar, cuando docentes y alumnos puedan redactar documentos académicos a partir del conocimiento, es decir, que presenten pruebas, documentos, argumentos para afirmar algo y cualquier tarea, proyecto, ejercicio y contenido académico, incluido un PowerPoint. Utilizan estudiantes y alumnos, desde mi punto de vista, si utilizan ChatGPT para que ayude a corregir la escritura. A lo mejor, ¿verdad? Solicitar lluvias de ideas, está bien. Apoyar a un trabajo académico previamente iniciado. Como señala Atlas, es un doctor de la Universidad de Rhode Island, del texto que les platiqué, ChatGPT puede utilizarse para sugerir correcciones para mejorar la claridad y la coherencia de la escritura. Lo podemos usar para eso. Sin que eso implique que yo pierda mi alma al escribirlo, es decir, que yo le quite mi estilo, como yo hablo. ¿Sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones que yo les doy desde la experiencia en el uso que yo le he dado. Yo ya he recibido tareas que sé que son de ChatGPT, pero no puedo probarlo. ¿Sí? No es que yo esté obsesionado con eso, pero cuando la leo digo, esto no lo escribiste. Un maestro con el que platiqué, platicándole sobre todo esto, el maestro Jaime Contreras, él me dijo, por ejemplo, cuando alguien te dice, hay que utilizar tecnologías sustentables para hacer esto, y tú sabes que en el mundo de esa persona, tecnologías sustentables no existe. Y es fácil saberlo. ¿Qué es una tecnología sustentable? Pues tú estás afirmando esto. No te va a responder. ¿Por qué? Porque se lo dijo ChatGPT. Pero no sabe ni lo que es. Y en ese sentido, uno no puede hablar de lo que no ha pensado, de aquello que no está en su mundo. Y yo les quiero mostrar lo que decía para terminar, con esto ya concluyo, ¿verdad? Lo que especificaba un filósofo
que estudiaba el lenguaje, John Searle. John Searle tiene una, llamémoslo así, metáfora para explicarlo, la metáfora del cuarto chino. Dice, imagínenme a mí, John Searle, que es un filósofo del lenguaje, encerrado en un cuarto donde recibo yo información en chino. Y me dan un libro donde digo, eso lo debes traducir con esas reglas y contestar con esas reglas también en chino. Y esto tú lo vas a hacer sin comprender absolutamente nada de lo que te están preguntando ni de lo que tú estás respondiendo. Esto es el ChatGPT. Y es una ayuda. Yo soy entusiasta de las tecnologías. Es un asistente. Pero no podemos dejar los pasos que yo les he explicado previamente. En el documento que yo les voy a mandar a través de las coordinaciones, viene, bueno, este documento que les mandé, esto que dice la UNESCO de cómo utilizarlo, les voy a dar les voy a pasar este libro, bueno, es una guía, no es un libro, les voy a pasar otro de una universidad holandesa que sí está en español, de la Universidad de Rhode Island que está en inglés, ajá. Y aparte que me pareció muy interesante, que es este proceso, ¿no? Que hizo Alexander Tiulkanov, ¿sí? Él dice, inicio, importa que el resultado que te dé ChatGPT sea verdadero. Si dices que no, es seguro usar ChatGPT. ChatGPT, ¿cómo se pueden hacer unos chilaquiles verdes que queden bien ricos? ¿Importa que sea cierto o no? No. Si a ti te importa, dispones de experiencia para verificar si el resultado es preciso. Sí, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad legal, moral de las imprecisiones que cometa? Hago un paréntesis. A mí una vez, haciendo ese ejercicio del acoso escolar, me empezó a dar un caso real, con los nombres y todo. Y luego de repente salió un anuncio que me decía, estás violando las reglas, o sea, que yo las estaba violando, pero lo hizo la máquina. Yo nomás le dije, véntate una historia. Me empezó a dar datos y así, que eran verdaderos. Bueno, dispones de experiencia, o por ejemplo, voy a escribir algo que va a tener una consecuencia. Si estoy dispuesto a asumir eso y dispongo de experiencia, entonces es posible usar ChatGPT. Si sí dispongo de experiencia, pero no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad legal, moral, etcétera, entonces no es seguro usar ChatGPT. Y sobre todo, hacer lo que dice Descartes. Descartes, antes de que existiera esta máquina, una máquina nunca podrá usar el habla u otros signos como lo hacemos nosotros. Puede pronunciar palabras, incluso emitir algunas respuestas a la acción sobre ellas de tipo corpóreo que produce un cambio en sus órganos. Por ejemplo, si se toca en una parte particular, puede preguntarnos qué queremos decirle. Pero nunca sucede que ordene su discurso de varias maneras para responder apropiadamente a todo lo que se diga en su presencia, como puede hacerlo incluso el tipo más bajo de hombre. Eso lo dijo René Descartes, antes de que existiera Google. Entonces, esto es lo que es el ChatGPT. Yo les voy a mandar toda esta información. Les voy a mandar un cuestionario para que quede, son 4 preguntas muy breves, para que quede registrada esto como su capacitación, la que se tiene cada vez. Son 4 preguntas muy breves, se las muestro aquí. Se los voy a hacer llegar, ¿verdad? Obvio, el nombre, la carrera donde imparten, qué valores enseñarías a tus estudiantes para usar ChatGPT. Y cuando digo a sus estudiantes, pues también a ustedes, ¿qué políticas implementarías para el uso del ChatGPT u otras tecnologías similares en tu clase? ¿Qué actividades de aprendizaje podrías realizar con tus estudiantes apoyándote en ChatGPT u otra tecnología similar? Bueno, pues con esto concluyo. Recordar nada más esto: las máquinas no sentirán ni reemplazarán el sonido del viento. Y eso ya, con eso lo decimos todo. ¿Sí? Gracias. Sí, bueno, aquí Luis Núñez levantó la mano. No sé, si alguien quiere comentar, Luis Núñez, si quieres comentar, luego el maestro Jaime quiere comentar algo, adelante, o preguntar algo.
Sí, hola Marco, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, fíjate que en el caso del chat estuvimos trabajando con él en un congreso de educación jurídica en Mérida y me pasó a mí que en una clase en la que estamos viendo el escrito de acusación penal, un alumno me dice, ¿puedo utilizar el chat para hacer el escrito de acusación? Le dije yo, adelante, utilízalo, porque ya sabía yo que él iba a responder. El chat le respondió que él no estaba capacitado, ni habilitado, ni autorizado para acusar a nadie, por lo cual no le podía ayudar a hacer un escrito de acusación. Entonces, pues no hay que tenerle miedo al chat, como lo manifiestas tú, simplemente hay que verificar la información que tiene, está cargado con ciertas pues parámetros, ciertas respuestas que ya tiene por ahí con la información de la que ha echado mano, pero sí lo podemos utilizar en las clases. Te digo, en este caso, en esta pregunta que me hizo el alumno, yo sabía que le iba a contestar porque fue preguntas que hicimos en el Congreso, y entonces por eso le dije, utilízalo, y pues ya le quedó de enseñanza también a él esa situación de que no todo se los va a dar el chat. Muchas gracias. Mira, eso, mucho gusto. Es muy importante, miren. No sé qué chat GPT utilizaron, si fue el de Microsoft o fue el OpenAI, no lo sé. Eso es importante, porque como les mostré yo aquí, daban respuestas diferentes. Pero, por un lado, apenas están viendo, y lo voy a poner aquí en esta frase de Chaplin: el hombre es un animal con instintos primarios de supervivencia y consecuencia su ingenio se ha desarrollado en su alma después. Así el progreso de la ciencia está muy por delante de la conducta ética del hombre. ¿Qué significa eso? Inventamos las cosas y luego nos damos cuenta de que debimos haber considerado esto, como en el caso de la bomba atómica. Y también que los estudiantes y las personas, no más los estudiantes, también los maestros, intentamos darle la vuelta a eso, preguntándolo de diferentes maneras. Yo me acuerdo cuando estaba la pandemia que Google no dejaba que los youtubers usaban el nombre de COVID y sacaban así muñequitos, ya saben, o le ponían un nombre diferente, ¿sí? Y se saltaban el algoritmo. Entonces, mientras no haya una política clara y que no haya reglas y que no, sobre todo que no haya consecuencias, debemos tener cuidado, ¿eh? Y sabiendo que estas no son las únicas que van a salir. La de Google ya la están usando unas personas que ellos dejaron que la usaran, pese a que los desarrolladores le dijeron a Google que no lo hiciera porque creían que debía haber más ajustes. Entonces hay que tomarlo en cuenta, pero si uno ya usó el ChatGPT, como el caso de Luis, uno ya puede saber qué límites poner. Eso, Jaime, querías comentar. Muchas gracias, Luis. ¿Querías comentar algo? Sí, gracias, Marco. Bueno, primero gracias por toda la información que nos brinda sobre esta herramienta para comprenderla mejor en cuanto a su uso, obviamente, en el campo de la educación. Y yo, de acuerdo a todo lo que nos estás dando ahorita a entender y explicar para comprender esta herramienta que viene como un modelo de lenguaje, pero que no es el modelo de lenguaje como nosotros humanos, seres lingüísticos, que a través del lenguaje pues generamos la realidad y aparte muchas otras cosas, ¿no? Que no lo hace una herramienta. Pero también me lleva a pensar en la educación, pues cada vez esto va a ser más complejo. Esta herramienta no va a facilitar, como muchos profesores están pensando, con el pensamiento simplista de explicar la realidad con elementos aislados y lineales, sino que va a complicar más la manera de enseñar. Todo esto que tú nos estás diciendo, pues implica que para enseñar ahora hay que considerar una didáctica apoyada en el pensamiento crítico, sobre todo de los alumnos, para que tengan validación de lo que es real y correcto, de lo que es falso y lo que no es falso. Tenemos que trabajar mucho con el pensamiento sistémico para que los alumnos puedan interrelacionar todos los elementos que les da la información. También con el pensamiento innovador, porque pues es una herramienta que sirve para generar ideas, no nada más para darte información, la bajes y la pegues. Y también en el pensamiento creativo, que será a partir de todo lo que te deja hacer el ChatGPT, a través de la experimentación y a través de la sistematización que puede hacer. Entonces esto pues, nos pone un complejo más fuerte, más complejidad en la educación, que nos tenemos que preparar mejor, porque no es una herramienta que va a facilitar, sino que nos va a ayudar a enseñar mejor. Sí, ya no con el pensamiento simplista, insisto, de nada más trasladar información.
En ese sentido, y desde lo que te estoy explicando, ¿tú cómo considerarías esta pregunta? Si buscamos la diferencia entre lo que hace el ChatGPT y la labor de un docente que aplica de manera eficaz la pedagogía, ¿cuál sería el resultado? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre el ChatGPT y la labor de un docente que aplica de manera eficaz la pedagogía en su práctica docente? Muchas gracias, maestro. Mira, maestro Jaime, esa pregunta es muy importante porque en el fondo es ¿cuál es la naturaleza humana y cuál es la de la máquina? Lo voy a poner así. ChatGPT me puede ayudar a darme información, darme pautas, facilitarme, como decía, algunas cosas. Pero la labor del docente no es esa. La labor del docente es generar una experiencia a partir de la cual. Y en ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es experiencias de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo. Un ensayo sobre cómo un tipo de administración aplicado en una empresa puede darme unas pautas, pero no es suficiente. Hay algunas veces que yo he tenido errores así, de que evalúo con un ensayo. No es que eso esté mal per se, pero ok, si quiero, por ejemplo, evaluar la argumentación, cosas de ese tipo, sí. Pero en las clases que nosotros damos, el ensayo es una plataforma para que hagan algo más. Y ese algo más es una experiencia de aprendizaje que yo diseñe para que los alumnos hagan. Por ejemplo, una simulación de una empresa, donde vamos a aplicar esto en un ejercicio en clase. Una vez dando aquí en la UCEM un curso, una señora dice que quería enseñarles a los niños la importancia de ser, ¿cómo se llamaba esto? Era de ayudar, de ser empáticos con la pobreza. Y decía que lo que se le dificultaba era que los niños no la sentían, no la veían. Todo era de lo que les decía. Y en efecto, si tú la ves o la sientes, ya no es lo mismo. Entonces, hemos caído en pedirle información a los estudiantes. Si yo le digo, hazme un resumen de este libro, pues lo va a hacer. Le digo, ChatGPT, házmelo. Entonces, depende de lo que el docente le pida al alumno que haga. Y eso, desde mi punto de vista, es generar experiencias de aprendizaje que tienen varias dimensiones, no solamente los textos o la búsqueda de información, sino otras cosas. Eso es lo que yo te diría, ¿verdad? Y estoy seguro que todos ustedes tienen muchas más ideas, y por eso el ESA que les voy a mandar puede servir para que en esta página que yo les voy a mandar hagamos toda una base de datos de cómo podemos lidiar con esta situación que se nos vino de pronto, porque recordar que el ChatGPT comenzó el 30 de noviembre del 2022. Y ya es un, ¿por qué no decirlo?, problema para la educación. No ha pasado ni un año y ya está en la discusión. Gracias, maestro Jaime. No sé si alguien más quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta así. Solo te agregaría, Marco, que esto que comentas es bien importante porque son los dilemas éticos que hay ahorita. Si cómo se va a regular el ChatGPT, están pidiendo en las universidades, sobre todo la integridad académica, el control de datos, quién busca datos, cuántos años tiene, cómo usa esos datos. Entonces, esos dilemas éticos están ahorita en la mesa de la UNESCO y se están discutiendo a nivel mundial. Entonces sí, es algo que es complejo, que sí tiene sus dilemas éticos pues, muy importantes, con riesgos. Gracias. Gracias. Y por eso lo que dice Chaplin, dice, el hombre crea la tecnología y luego se da cuenta de que la tiene que regular. Eso pasó con la bomba atómica, eso pasó con el coche. Las reglas de uso, los valores para usar el coche vinieron después, cuando ya estaba allí. Bueno, gracias, maestro Jaime. No sé si alguien quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta así concreta. ¿No? ¿Cómo claro? Bueno, yo. Sí, maestro. Bueno, solamente ver que no es ya opcional que lo pueda usar el alumno. O sea, el alumno ya nos va a venir usando eso. Pues sí, o sea, es que, mira,
Un ejemplo de lo que estás diciendo pasó cuando salió la enciclopedia en carta. Las personas más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan. La enciclopedia en carta era como una biblioteca, una enciclopedia más bien, en un CD-ROM. Entonces, si por ejemplo un maestro le decía, quiero que me traigan qué es el ciclo del agua, los niños iban y imprimían eso, ¿no? Entonces los maestros empezaron a decir, no, quiero que me lo hagas a mano. Cuando llegó el internet igual, no quiero que utilices internet. Ese es el equivalente a, no vayas a fumar, ¿eh? Si tomas, no manejes. ¿Lo van a escuchar? ¿Escucharon a Albert Einstein? Por favor, no hagan la bomba atómica, se lo suplico. ¿Lo escucharon? Van a escuchar a todos los que ahorita, los que crearon esto, ahorita están pidiendo, no, hay que contenerlos, hay que contenerlos. Sacaron una carta, ¿sí? Les voy a decir qué está pensando las grandes corporaciones de eso, están riendo. De esta discusión que estamos teniendo, ni siquiera la toman en cuenta, ni lo van a hacer, ¿sí? Tampoco lo va a hacer un estudiante si le dices, por favor, no uses internet, o por favor, no uses el ChatGPT. No, vamos a poner que la USEM dice, vamos a bloquear el ChatGPT aquí, en la red de aquí, en sus celulares. Puedes legalmente hacer eso, ¿no? Entonces, aquí más bien una cosa que yo creo es que debemos hacer énfasis en la educación de los valores. Todos lo hemos dejado a lo cognitivo y en menor medida a lo psicomotriz. Pero los valores básicamente no... Es como la escena que les describí, ¿no? Un maestro diciendo, vamos a hacer un curso de inteligencia emocional sin saber qué es inteligencia emocional. Oye, pero el principal valor para dar una clase es, ya vamos a olvidarnos de que tú sepas, sino documentarme. Porque hay veces que hay necesidades de clases en que el maestro su labor es documentarse para facilitar la clase, porque no existe el maestro, o no hay maestros que la den. Pero acá así con mucha facilidad, y todavía decían, no, y recuérdense, es bueno preguntarle a un experto, ¿sí? Pero no como si fuera la primera parte de todo. Si quieres, ¿no? Te lo recomiendo, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? A los niños, stay in school. No drugs, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que empezar a aprender a enseñar valores. Y integrarlos en nuestras clases. Lo voy a poner así como un doctor dice, no puedo operar si no me lavo las manos. Un estudiante y un docente digan, no, pues es que no puedo escribir eso si no me consta. Y para que me conste algo, no basta con ChatGPT. Y ese es un principio que me debe regir, ético. Tampoco hay un misterio en esto. Y si esperamos que lo regulen, voy a poner un ejemplo bien. Marco, perdón, el maestro Luis Alejandro Núñez me parece que levantó la mano ya para ir con una última pregunta y cerrar. No. Que si tienen algún otro comentario, dudas, bueno, con confianza se acerquen con el maestro Marco Carlos. Y también, antes de pasar a la pregunta comentada del maestro Núñez, recordamos, como comentó Marco, es importante que cerremos con esta actividad. Entonces, cuestionario que se le va a hacer llegar a través de sus coordinaciones académicas, que es donde cerraríamos esta capacitación. Es bien importante que cerremos con esa actividad. Sí, y es para nosotros muy valioso también conocer sus ideas, sus propuestas sobre ciertas acciones, ¿no? Cómo podemos implementar, cómo podemos aprovechar, o qué actividades podemos hacer dentro del aula. Gracias, Marco. Adelante. Es que no sé qué maestro. El maestro Núñez me pareció que había levantado mano. Sí, maestro. Sí, bueno, nada más brevemente porque ya se está cerrando la actividad, que sí, efectivamente, la mejor herramienta es eso que nos está comentando Marco y que se está tratando aquí, precisamente antes de utilizar el chat, pues marcar los límites
que se van a estar imponiendo a los alumnos de manera académica, que se consulten fuentes, etcétera. Y además, pues qué bueno que se esté haciendo esto aquí en USEM, que lo estemos viendo ahorita como universidades, porque sí, los chavos ya lo están usando, la verdad es que ya lo están usando para los trabajos y para todo. Incluso hay por ahí un artículo de un abogado que ya utilizó el chat GPT precisamente para generar un escrito de alegatos de defensa, y el chat le creó precedentes que ni siquiera son mexicanos. Entonces, pues es algo inédito, y lo peor es que los jueces pues procedieron a atender su alegato. Entonces, es algo que ya tenemos y que hay que trabajar con él. Gracias, y gracias a Marco por la capacitación. No, gracias a todos ustedes por su paciencia. Espero que esto les sea de utilidad. Yo les voy a mandar todo este material, el enlace para que contesten esas preguntas, algo muy breve, sin consultar el de su propia experiencia, porque yo sé que ustedes tienen muchas ideas que yo, dándole su crédito, las voy a integrar aquí como posibles formas de uso, políticas que puedan ustedes proponer para esto, porque ahorita estamos en el mundo entero, créanmelo, se los puedo asegurar. La UNESCO, con eso concluyo, la UNESCO tuvo una reunión así con docentes de Latinoamérica, tuvo muy poca afluencia para discutir este tema hace 2 semanas. O sea, esto es algo que cayó así, a todos nos cayó de pronto, ¿sí? Entonces es muy importante lo que ustedes piensan desde sus propias perspectivas, que a diferencia del ChatGPT, el ser humano es diálogo y son visiones de todos desde los lugares donde están, y eso debe integrarse en el conocimiento que vayamos teniendo de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Por ahí se les compartió, Marco, para los que están en otro lado, una liguita para una breve encuesta. No, se las voy a mandar por correo para que sea más fácil para todas. De una encuesta. Sí. Una encuesta, un link, que por favor, para los que están de los lados, si nos pueden hacer favor de contestar, ya aquí en sala ya se les compartió un QR. Es otra encuesta, Marco. Ah, ok. Que se les compartió, entonces si nos hacen favor, es una encuesta, no toma más de 2 minutitos. Y muchas gracias, Marco, gracias por compartir este tema tan necesario, tan interesante. Y pues gracias a todos los que vinieron aquí, los que están allá a la distancia, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Gracias, bonito día. Igualmente. Gracias, bonito día. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias.